¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo, este es un ejercicio del género periodístico de entrevista. Ustedes tienen la sartén por el mango porque ustedes son quienes formulan las preguntas. Y Ricardo Alemán les responde. Un ejercicio de fin de semana, lo hacemos cada fin de semana, un ejercicio en el que usted es el principal, el protagonista central. ¿Vale? 10 preguntas, 10 respuestas, promedio un minutito. Y arrancamos rápidamente con la primera, ya la tiene usted en su pantalla. José Jamaica, ¿es un aeropuerto o un local de venta de pollos? Mire, el ingenio del mexicano reapareció en esta gran farsa llamada inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Lo cierto es que fue la remodelación de una pista ya existente, pero no hay aeropuerto. Y no lo va a haber. Platicamos recientemente en una entrevista que le vamos a presentar el próximo martes en el canal mexiquense, con un experto que nos decía, primero, México necesita recuperar económicamente su potencial y su movilidad para que el aeropuerto que está en la Ciudad de México vuelva a tener la demanda que tenía. Y después veremos si hay necesidad del nuevo de Santa Lucía. Entonces estamos lejos de esto. Todo ha sido una patraña y efectivamente parece un puesto de pollos más que un aeropuerto. Vámonos a la segunda, la tiene ya en la pantalla Carlos Huerta y el avión imaginario y toda la 4T. Efectivamente. Fíjese nada más el gran circo. Este aeropuerto, supuesto aeropuerto de Santa Lucía, ya costó casi lo mismo que el aeropuerto que destruyeron en Texcoco. Pero además, pues solamente hay una pista. No hay una terminal. Aún así, el presidente dice que es lo más importante en materia aeroportuaria que se está construyendo en el mundo. Pero aquí el tema grave es cómo tanto los servidores públicos, los secretarios de Estado, los colaboradores del presidente, los diputados, los senadores y todos los cercanos a este gobierno simulan que es la gran obra. Cuando todos sabemos, los ciudadanos estamos claros de que es una patraña, un engaño, una farsa. Vámonos a la que sigue, Mario Luxor. 170,000 mexicanos fallecidos por COVID y las vacunas APA. Mire, ese es el problema. Ese es el centro, justamente, de la discusión. No el aeropuerto. No si quieren o no modificar o controlar las redes o regular las redes, como dicen. Tampoco la premisa es si el presidente pues salió muy bien de salud o no. No, el problema es que no hay vacunas. El problema es que los mexicanos estamos siendo abandonados a nuestra suerte. El problema es que se está cometiendo un crimen de Estado del que nadie da cuenta. Ese es, me parece, el gran problema. Vámonos a la que sigue, la número 4, ignorante en rehabilitación. Ahora que se enfermó, ¿el Cacas se habrá dado cuenta del desmadre que tiene en su gobierno? Ignorante en rehabilitación, ni aún así se ha dado cuenta y tampoco le importa. Mire, yo publiqué recientemente, el viernes pasado, un texto sobre la salud mental del presidente. Y sí, efectivamente, es un presidente enfermo mental. ¿Sí? O sea, es un hombre enfermo de odio, es un hombre enfermo de irresponsabilidad, enfermo de mitomanía. Es, en términos generales, un enfermo mental. Y en otros países, en otros tiempos, a los enfermos mentales que están en el poder, pues los someten a una revisión y luego los echan. ¿Aquí qué estamos esperando?
no hay quien lo haga. Porque todo el mundo no le tienen miedo, le tienen pavor a López Obrador. La número 5, ya la tiene usted en la pantalla, Jorge Beltrán. ¿Por qué no vacunan primero a los que trabajan con la basura? Se pueden contagiar fácilmente. Efectivamente, mire, hay sectores que deben ser vacunados ya y de inmediato, pero no les importa a este gobierno, ya lo acabamos de decir. Efectivamente están los médicos que tienen la cercanía, o todos los trabajadores de la salud que tienen cercanía con los enfermos y que han muerto muchos de ellos, casi 3,000. Pero también es cierto, están los servidores públicos como policías, que han muerto muchos también, y no tenemos las cifras exactas. Han muerto muchos policías, han muerto muchas personas que trabajan en contacto con la ciudadanía, por ejemplo, quienes están en las casetas de cobro de las autopistas y demás. Y han muerto muchos trabajadores del sistema de recolección de basura. Entonces, a mí me parece que todos esos trabajadores que están en contacto con un eventual contagio, bueno, pues debieran estar en la primera línea de la vacunación. Pero el problema ya no es ese. El problema es que ni siquiera hay vacunas. El problema es que el gobierno no las ha comprado ni las va a comprar. El problema es que tenemos a un criminal de Estado en el poder que está dejando que los ciudadanos mueran. Ese es, me parece, el gran problema. Vámonos con las 6. Juan Vida, ¿cree que AMLO deje la presidencia en el 2024 o se reelegirá? Esa es la gran pregunta. Mire, en mi opinión, va a querer seguir. Está preparando todo, está preparando el fraude, está preparando literalmente todo el escenario para quedar de por vida, quedarse en el poder. Es un dictador el señor López Obrador. Entonces no debemos suponer que por la buena va a decir, sí, ya me voy porque ya acabó mi mandato. No, va a querer continuar por la mala. Para eso tiene el control total de los militares. Eso es lo que han hecho todos los dictadores. El primer control es el de los militares, el segundo control es el de los medios, y ya los tiene controlados a los dos. Ese es un signo inequívoco de que se va a reelegir y de que va a querer ser un presidente de manera permanente. Vámonos a la que sigue, la número 7, Bully. La Constitución no señala la remoción del encargo por enfermedad crónica. Mire, lo cierto es que en México, desde hace muchos años, hemos tenido miedo. Tanto los partidos políticos como los legisladores han tenido miedo para legislar en torno a la eventualidad de la falta del presidente. ¿Y por qué han tenido miedo los gobiernos, los legisladores y los partidos políticos? Porque meter la mano en este tipo de asuntos, la historia nos señala que es peligroso. Y a mí me parece que es un grave error. Debiera de quedar muy claro en la Constitución que el presidente tiene que someterse periódicamente, así como hace un informe de su gestión cada año, debe darnos un informe de su salud física y mental cada año para que los ciudadanos tengamos la posibilidad de saber si estamos en manos de alguien que está en condiciones de gobernar, y si no, se deben establecer los mecanismos en la Constitución para que se vaya. Porque no es posible que sigamos en manos de un enfermo mental, ¿no le parece? Vámonos con la número 8, Lucy Sánchez. ¿Por qué si a todas luces el presidente es un gran corrupto, no hay quien lo pare y lo enjuicie? Lucy, una gran pregunta. Y la respuesta la conocemos todos. El problema es que el presidente tiene sometidos a los poderes que son equilibradores. ¿Cuáles son esos poderes? El poder legislativo y sus dos cámaras, diputados y senadores, y por supuesto a los integrantes de esos poderes, que son los diputados y los senadores. Los tienen sometidos. Ya no son un equilibrio, ya son una comparsa. El presidente tiene sometido también al Poder Judicial, que es toda la judicatura, que es todo el sistema de jueces.
empezando por los ministros de la Corte, que son los principales actores de este poder, el Poder Judicial. También en este caso los tiene sometidos. Ese es otro de los grandes problemas. Y además, el presidente tiene sometidos a distintos órganos de control, como la Secretaría de la Función Pública, como el INE, como el Tribunal Electoral y demás. Entonces, ese es el problema. Por eso no hay quien lo pare, porque tiene sometido a buena parte del Estado mexicano. Vámonos a la 9, Miguel Vázquez Garibay. Y si los países se merecen el gobierno que tienen, ¿qué habremos hecho mal para tener este desgobierno? Efectivamente, mira, a mí me parece que esto lo digo pues de manera deliberada, a pesar de que muchos se van a enojar conmigo. Pero todos, la mayoría de los mexicanos, si no es que todos, tenemos una parte de corresponsabilidad en esta tragedia que estamos viviendo. ¿Cuál es esa culpa? Bueno, pues simple y sencillamente fue el desdén, el valemadrismo que muchos hemos tenido en los procesos electorales. Si hubiésemos entendido hace mucho el valor que tiene el voto y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros al momento de ir a votar, bueno, pues en México la votación sería del 80, del 90% de los mexicanos. Pero ¿cuántos votamos en cada proceso electoral? A veces ni el 40%. López Obrador llegó en una elección en donde votaron menos del 50% de los empadronados. ¿Dónde está el resto? ¿Por qué no asumimos nuestra responsabilidad? Hoy nos quejamos, muy bien. Hoy muchos estamos enojados y reclamamos, muy bien. Pero ¿qué hicimos gran parte de nosotros en la elección pasada? Muchos no quisimos entender, a pesar de que fuimos una gran cantidad de periodistas los que estuvimos advirtiendo, señalando, documentando el riesgo de que López Obrador llegara. Muchos no quisimos ver, muchos quisimos ser sordos, nos volteamos para otro lado, no fuimos a votar o simplemente votamos pues porque nos caía bien el viejito. Ese me parece el gran problema. Y vamos a la última, la número 10, Magdalena Espinosa. ¿Qué va a pasar con el pederasta Mario Marín? Mire, el tema de Mario Marín, yo no lo defiendo ni me interesa defenderlo, tampoco lo conozco, pero se le está juzgando por segunda vez. Y eso es ilegal. ¿Sí? Mario Marín, esté bien o no lo que haya hecho la Corte hace 14 años, ya fue juzgado. Y hoy estamos simple y sencillamente frente a una venganza. Una venganza que tiene tintes de distractor político. Va a ver usted que al final no va a pasar nada. Lo que pasa es que simplemente lo ponen como parte de los escándalos cotidianos que utiliza este gobierno para distraernos de lo que es lo importante. ¿Y cuál es lo importante? Todos sabemos que el verdadero tema hoy es el asunto del crimen de Estado que están cometiendo con la pandemia. ¿No le parece? Vámonos. 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Gracias. Nos vemos el próximo fin de semana. Adiós.